Con el periodista británico Johann Hari, que está con nosotros para hablar sobre su libro Tras el grito. Bienvenido, Johann. I'm really excited to be here. Para Thank you. mí es un honor también Bueno, estar aquí empezamos con con ustedes. una canción de Billie Holiday que tiene un significado muy especial en este libro porque es uno de los personajes centrales dentro de esta historia que tú cuentas, que pareciera que fuera una crónica, pero en realidad es un ensayo hecho de varias crónicas. ¿Cuál es ese grito que estamos persiguiendo? Empecemos a hablar de ese mapa. ¿Dónde empieza ese mapa del grito que persigues en el libro? Voy a decirles que yo realmente no debía estar vestido así, pero hablar del mundo de las drogas aquí en Medellín no lo debe hacer un británico, porque ustedes conocen mejor que cualquiera en el mundo. Y este es el sitio donde ustedes tienen más conocimiento que yo. El punto principal que quiero discutir con ustedes es que lo que ha sucedido aquí, la tragedia que ha sucedido, nunca ha debido suceder. No tenía que suceder. Ha podido prevenirse y podemos evitar que suceda en otros sitios en el futuro si tomamos decisiones correctas. Algunas preguntas volviendo a la guerra de las drogas en una forma compleja, importante, y hay que enfatizar que hay alternativas. La guerra contra las drogas fue una decisión que se hizo en un momento específico de la historia por parte de un grupo de personas específico y que se impuso a estos países, a México y a otros países. Y me interesó esta historia, esto nos lleva a Billie Holiday. Y yo tuve un interés muy personal porque yo recuerdo cuando trataba de despertar a un pariente y no podía despertarlo. Yo era un niño en ese momento, no entendía por qué esta persona no despertaba. Luego me di cuenta que en mi familia había drogadictos. Y hace 5 años empecé a hacer investigación después de ir a 15 países diferentes para aprender sobre este tema. Y me senté y empecé a estudiar sobre el tema. Me di cuenta que era un tema que yo pensé que sabía mucho al respecto por la experiencia de mi familia y yo como periodista había escrito mucho sobre este tema. Cuando me senté a escribir me di cuenta que no conocía las respuestas de las preguntas más básicas. ¿Por qué iniciamos la guerra contra las drogas, contra los traficantes? Hace 100 años se inició esta guerra contra las drogas. ¿Y por qué seguimos cuando parece que no está funcionando? ¿Cuáles son las alternativas en la práctica? ¿Y qué lleva a la drogadicción, al uso de drogas ilícitas? No encontré respuestas en lo que leía y decidí hacer un viaje. Al inicio no sabía hasta dónde me iba a llevar y recorrí 30.000 millas, muchos países, y quería sentarme con la gente cuyas vidas había cambiado de una forma u otra por esta situación de la guerra contra las drogas y las alternativas. Y luego con Billie Holiday, que me contó cómo la guerra contra las drogas había afectado a la gente y una sicario en México, también hablé con él, que entre los 13 y 17 había matado como 70 personas y el único país que ha legalizado la heroína. Y viajé por todos estos países, me di cuenta que todo lo que pensamos que sabemos sobre este tema es incorrecto. Las drogas no son lo que pensamos que son, la adicción no es lo que pensamos que es. La guerra contra las drogas nos ha dicho que es lo que es y las alternativas son diferentes. Entender esto nos tiene que llevar al inicio.
Y recuerden que las drogas eran legales durante la historia de la humanidad y en el siglo XIX fueron controladas por los médicos y los farmacistas. Y yo pienso en un momento en el 39, 1939, en Manhattan, cuando Billie Holiday fue al escenario y en un hotel no le permitió entrar por la puerta principal porque era afroamericana. Tuvo que pasar y usar el elevador del servicio. Y ella se presentó ante esta audiencia, este público blanco, y cantó una canción sobre el linchamiento. Y era la primera vez que ella cantaba esta canción. Y realmente hay que entender lo impresionante que fue esto. Era un momento donde no había ninguna canción pop política y este linchamiento todavía existía, y una mujer afroamericana frente a un público blanco con esta canción contra el linchamiento fue algo que fue un shock. Y esa noche Billie Holiday recibió una advertencia de la persona que inventó la guerra moderna sobre las drogas, Harry Anslinger, y él desempeñó un papel crucial para determinar el destino de este país y de otros países. Y a Billie Holiday le dijeron, deje de cantar esta canción. Y voy a decirles por qué. Pero ella se negó a hacerlo. Ella dijo, no, al diablo usted, yo soy americana y puedo cantar. Y esta persona la destruyó. Y voy a explicarles quién era esta persona y el papel que desempeñó en el destino de este país. Harry Anslinger era un burócrata del gobierno y estaba en cargo del Departamento de la Prohibición del Alcohol cuando ésta estaba terminando. Tenemos este departamento del gobierno que no tenía ninguna función que hacer y él quería que siguiera funcionando. Básicamente inventó la guerra moderna de las drogas como la nueva lógica para mantener esta oficina. En los archivos que yo revisé, vi que cuando pensamos en por qué las drogas se prohibieron, se supondría que era porque las mismas razones que vemos ahora. No queremos que los niños utilicen drogas, no queremos que la gente se vuelva adicta. Pero la principal razón por las cuales se prohibieron las drogas era, y esto está en todos los debates, porque se detestaba, se odiaba a los latinos y los afroamericanos y consideraban que ellos utilizaban las drogas para poder atacar a los blancos. Harry Anslinger detestaba a dos grupos de forma fuerte, los no blancos y los drogadictos, y para él Billie Holiday era el símbolo de todo lo que él odiaba. Era una mujer afroamericana que estaba en contra de la supremacía blanca, era también drogadicta, y como niña fue violada y fue una prostituta durante niña, y fue violada y trató de beber alcohol Y la y gente tomar la adoraba, heroína. además, porque inclusive Anslinger, como cuentas en el libro, trató de que la traicionaran y no la traicionaban porque la gente la adoraba. Sí, la gente la adoraba y era una mujer sorprendente. Y cualquier persona que tiene un problema de adicción, en una persona de la familia, muchas veces nos damos cuenta que estamos bravos con ellos, y el debate de la droga contra las drogas tiene tanta carga porque nos afecta a todos. Todos tenemos personas que conocemos y que son drogadictos, y nosotros queremos que la gente pare de utilizarla. Y empecé a pensar en cómo Billie Holiday había iniciado esta lucha. Ella era una persona valiente, fuerte para resistir, y cuando dejó y no quiso ya parar de cantar esta canción, Jimmy Fletcher, un agente, no le gustaba emplear afroamericanos, pero esta persona blanca no podía ir a molestar, a acosar a Billie Holiday, y este señor Fletcher la siguió durante 3 años a Billie Holiday. Jimmy Fletcher documentó su adicción y se enamoró de ella, y toda su vida se sentía muy mal por lo que había hecho. Y la detuvo, la llevaron a prisión. Durante 18 meses estuvo en prisión, y luego lo que sucede después es horrible. Ella sale de prisión y para poder cantar
En cualquier parte se requiere una licencia si se vende alcohol también. Y se aseguraron de que no se le diera a ella esta licencia y le quitaron la posibilidad de cantar a Billie Holiday. Es muy cruel para ella. Ella volvió a ser una drogadicta y finalmente, cuando tenía 42 años, colapsó, fue al hospital. El primer hospital, como era drogadicta, no la recibió. El segundo hospital fue diagnosticada con cáncer de hígado y pensó que la agencia de narcóticos era lo que la iban a matar. Ella le pidió al amigo que no que la dejaran tranquila. Sin embargo, ella con cáncer muriendo y la detuvieron. No dejaron sus amigos que la vieran, se llevaron su tocadiscos y una persona, amigo, le pidió que le dieran metadona porque tenía problemas de supresión de la droga y ella se le dio la metadona, murió el siguiente día. Para mí, esta es una historia muy importante sobre la guerra contra las drogas, perseguir las minorías y empeorar a los adictos. Y Harry Ansel perseguía a Billie Holiday y al mismo tiempo hacía algo que iba a determinar el destino de los países al sur de la frontera. Es un destino que vimos aquí en Medellín y afectó a Medellín de forma profunda. El momento en que los Estados Unidos seguían este camino desastroso en sus propias fronteras, matando a los adictos y transfiriendo este tipo de tráfico a grupos armados, bandas armadas, y los países de América Latina, México y todos se negaron a seguir esta lucha, pero empezó a poner presión los Estados Unidos para que participaran en esta lucha contra las drogas. El gobierno de México hizo algo muy valiente. Dijeron: no vamos a seguir este camino porque no funciona. Podemos darnos cuenta que no funciona porque vemos que es lo que sucede en Estados Unidos. Decidieron hacer algo diferente. Una persona líder, Leopoldo Salazar Diegram, empezó a establecer un centro de rehabilitación. Y creo que cuando termine esta guerra tenemos que darle una estatua, erigirle una estatua a esta persona. Dijo: el cannabis no debe ser prohibido porque no es tan dañino con otras drogas. Debemos responder con amor, con pasión, cuidar a la gente. Y no debemos prohibir las drogas porque si no, este comercio estará en manos de criminales y los criminales van a estar casi que gobernando nuestros países. Y el gobierno mexicano, de forma valiente, no acepta lo que le indica el gobierno americano. Y como en el caso de Billie Holiday, el gobierno de Estados Unidos corta el suministro de opiáceos legales a los hospitales de México porque son fabricados en Estados Unidos y la gente empezó a morir en México en gran agonía. El gobierno de México tuvo que ceder y América Latina aprendió también la lección de esto. Todo este camino cambió, que lleva directamente a la catástrofe que se presentó aquí. Y Quisiera que nos tú detuviéramos puedes un poco en hablar un poco más de el esto. estigma de Billie Holiday, que me pareció bonito que empezáramos con esa canción que fue tan significativa, que en realidad ella le estaba cantando a una droga. Y es lo siguiente: si alguien sabe de estigmas, somos los colombianos. Y no es el colombiano que ha consumido ni el colombiano que ha narcotraficado, sino que es el colombiano que no lo dejan entrar a ninguno de nosotros. Para la mayoría de países necesitamos visa porque tenemos un estigma y nos revisan. Si a ti te han revisado en algún aeropuerto, no te imaginas lo que es ser colombiano en un aeropuerto. Este mapa, yo te preguntaba por este mapa por una razón muy particular, y es porque en este viaje de 50.000 kilómetros que haces trazando esa guerra contra las drogas, ¿por qué no viniste a Medellín? Bueno, se me acabó el dinero. Fui a tantos países que al finalmente se me acabó el dinero, pero quería venir acá. Pero estás en lo correcto. Lo que el mundo le ha hecho a Colombia es una obscenidad. Tú hablas de Pablo Escobar, o sea, en el libro se habla de Pablo Escobar, pero pues no viniste acá en el viaje. Estuve mucho en el norte de México y mucha violencia que ocurría aquí ya ha subido a México y de eso puedo hablar más adelante. Lo clave que debemos entender sobre la violencia que ha sucedido aquí
es importante, como lo dijo usted, retirar este estigma de Colombia. Hay que explicar por qué sucedió esta violencia. Y podemos hacer un experimento sencillo. Digamos que estamos en una calle de Chicago y por una razón, digamos que usted está en Chicago y ustedes deciden que quieren robar una botella de vodka porque usted está tan deprimido que quiere comprar una botella de vodka, no comprarla, sino robarla. Y la tienda que vende licor lo atrapa robándose el vodka, llama a la policía y la policía viene y se lo lleva. Y esta tienda no tiene que intimidarlo porque tiene el poder de la ley que lo protege la propiedad. Digamos que en la misma calle de Chicago y usted quiere robar una bolsa de marihuana o de cocaína de los traficantes, la persona que vende esto lo atrapa, no va a traer la policía, obviamente, porque la policía lo va a detener a él. Él tiene que luchar contra usted. Y él no quiere tener que luchar todos los días, pero él quiere establecer una reputación, un renombre de que es una persona tan fuerte que nadie va a querer meterse con él. Y esto se mantiene con violencia, porque no puede recurrir a la ley, obviamente, para que no se les roben su mercancía. Esto explica por qué es violento este negocio. No tiene que ver con drogas tanto. Mismo, si la leche se prohíbe y la gente quiere beber leche, habrá una gran cantidad de violencia en el comercio de la leche. No tiene que ver con la sustancia, sino el sistema de reglamentación. Si lo queremos ver claramente, hablo de Chicago porque pensamos en el alcohol. Cuando el alcohol fue prohibido, ¿qué sucedió? Había gángsters como Pablo Escobar matando, masacrando civiles y realmente compraron la policía de Chicago, la corrompieron también el estado de Chicago. Lo mismo que sucedió aquí sucedió en Chicago en esa época. ¿Y qué sucedió cuando se legalizó? En la actualidad, el jefe de Heineken va a dispararle al dueño de Smirnoff o la gente que vende licor en Walmart va y mata a la tienda vecina que vende alcohol. No, esto sería ridículo. El alcohol es la misma droga que siempre ha sido. Lo que ha cambiado es el sistema de regulación legal. La violencia que ha sucedido aquí no era causada por las drogas, ni tampoco por ustedes. Era causada por la decisión de prohibir estas drogas que se impusieron en este país contra su voluntad durante muchos años. Y yo he estado en esos sitios que han decidido legalizar la droga y estamos viendo resultados en esos Hay sitios algunas igualmente. ideas muy provocadoras en el libro. Una de ellas es que las drogas ocupan el cerebro el lugar de la religión. Hablemos un poco de esa idea en particular para meternos por el lado, empezar a escudriñar el tema por el lado científico. No creo que es tanta religión, sino que de todas las cosas que yo aprendí en mi libro, esto fue lo que más me sorprendió. Si usted me hubiera dicho hace 5 años qué causa adicción a la heroína, yo la hubiera mirado, usted hubiera dicho, bueno, usted es una tonta. La heroína causa la adicción a la heroína, obviamente. Nos han contado la historia de la adicción desde hace años, cientos de años, y esto es parte del sentido común y yo lo pasé por alto. Las primeras 20 personas en estas carreteras, en estas calles, y todos utilizan heroína durante un mes. Al final de ese mes, ustedes serán todos adictos a heroína por razones sencillas, porque hay como un enganche químico en la heroína y su cuerpo necesitará la heroína y al finalmente todos tendrán este deseo y de esto se trata la adicción. Y la primera cosa que me llamó la atención de que había algo malo con esta historia, algo que me explicó unos médicos. Si a un carro lo atropella en Gran Bretaña o en Europa y se fractura la cadera, lo llevan al hospital y le dan cantidades de diamorfina para el dolor. Y esto es heroína, simplemente es el nombre médico para la heroína. Y es mucho más fuerte que la heroína que usted compra del traficante porque es pura, pero la que usted compra del traficante obviamente está contaminada. Los que han tenido reemplazo de cadera, como mi abuela, por ejemplo, ha tomado mucha heroína
Y si pensamos en la adicción, si esto es correcto, entonces, ¿qué le debe suceder a estas personas en los hospitales que reciben una gran cantidad de heroína? Muchos de ellos deberían convertirse en drogadictos porque están expuestos a estos enganches químicos, como cualquier tipo de drogadicto que veamos en las calles sin hogar. Y vemos que ellos no se vuelven drogadictos, estos pacientes. Y cuando yo aprendí esto me parecía un poco extraño y contrario a lo que me habían contado. Y empecé a entender esto cuando entrevisté a una persona en Vancouver que se llama Bruce Alexander, profesor de psicología. Y él me explicó que esta historia que tenemos sobre la adicción en parte viene de una serie de experimentos que se han hecho al inicio del siglo XX y son experimentos sencillos. Ustedes pueden hacer en su casa si se sienten un poco sádicos. Ustedes toman una rata y la colocan en una jaula y le dan 2 botellas de agua a la rata, una simplemente agua sola y la otra agua con heroína o cocaína. Y si usted hace esto, la rata siempre prefiere el agua con droga y casi siempre se mata con esta sobredosis rápidamente, en una semana o 2. Y así vamos. Esto es algo que nos lleva a nuestro pensamiento sobre la adicción, pero el profesor Alexander miró estos experimentos y dijo, pero un momentico, colocamos estas ratas solas en una jaula sin nada más. Tenemos una rata totalmente sola. ¿Qué sucede si lo hacemos de forma diferente? Construyó una jaula que él llamó el Parque de las Ratas. Básicamente es como el paraíso de las ratas, que tienen queso, tienen túneles, tienen amigos, pueden tener relaciones sexuales. Cualquier cosa que quiere una rata en la vida existe en el Parque de las Ratas. Y teníamos ambas aguas, el agua con droga y sin droga. Y las ensayaron ambas. Pero lo fascinante es lo siguiente, en el Parque de las Ratas no les gustó el agua con droga, casi nunca la utilizaban. Ninguna de estas la utilizaba de forma compulsiva, ninguna tomó sobredosis. Entonces pasamos de casi 100% de uso compulsivo y sobredosis cuando tienen una vida muy difícil a 0 cuando tienen una buena vida, una vida decente. Y hay mucha evidencia sobre los seres humanos que podría mencionar más adelante, pero esto me llevó a concluir que no entendíamos la naturaleza de la adicción. Peter Cohen, profesor, dice, debemos llamar adicción, no se debe llamar adicción, sino más bien conexión. Los seres humanos quieren este tipo de conexión. Usted tiene que conectarse con las personas a su alrededor. Si usted no puede conectarse porque está traumatizado como Billie Holiday, o si está aislado, o si la vida lo golpea, usted se va a conectar con algo que le dé algún sentimiento de alivio. Puede ser apostar, puede ser tomar alcohol o cocaína. Usted establece ese tipo de conexión con alguna cosa. Hay que entender que el problema de la droga viene del dolor dentro de la persona individual, que lo tenían antes de encontrar la droga. La gente que bebe alcohol no se convierte en alcohólicos. Esas personas que utilizan cocaína no se convierten en adictos a la cocaína. Lo que sucede con estas personas que lo hacen es que están aislados, desconectados, interna o externamente. Lo opuesto a la adicción no es estar sobrio. Lo opuesto es establecer estas conexiones, estos vínculos. Y cuando entendemos esto, sabemos por qué falla la guerra contra las drogas, porque este sufrimiento es la causa de la adicción. En Arizona fui con un grupo de mujeres que tenían que salir con camisetas diciendo yo soy drogadicta y les obligaban a abrir zanjas con miembros del público que se burlaban de ellas. Y no es una coincidencia que tenían problemas de adicción muy fuertes en Arizona. Cuando esas mujeres volvían nuevamente a la vida, estaban en la prisión por drogas. Y vemos que el enfoque radical diferente frente a la adicción en estos países hemos visto que han caído los niveles de adicción. A cierto punto tenemos que mirar entonces la evidencia. Si nos ponemos a mirar este experimento del Parque de las Ratas del Dr. Bruce Alexander, uno también puede pensar en una idea que resulta un poco peligrosa y es si se mira desde la perspectiva, las drogas no son peligrosas. Esta mañana Johan Hari estuvo en la Biblioteca San Javier y a mi lado se sentó un niño de 11 años de una institución educativa. Él tomaba nota de todo lo que Johan iba diciendo
Ahora también pues hay niños aquí en el escenario y el libro está dedicado a tus sobrinos, ¿sí? Este es un tema que uno diría, uno nunca hablaría de esto con un niño y más exponer una idea que parece tan peligrosa como la que se puede inferir de este experimento del Parque de las Ratas. No, por el contrario, lo que es malo para los niños es mentirles y contarles cosas que no son verdad, porque cuando ellos ven que esas cosas no son verdad, cuando ellos ven que la gente trata y utiliza cannabis, no se vuelven locos, o cuando la gente utiliza alcohol, no se vuelve alcohólico. Ellos suponen que todo lo que le estamos contando a ellos son mentiras. Como se dice, mi libro está dedicado a mis sobrinos y sobrinas. Mis sobrinos son adolescentes y debido a esta historia no quiero que ellos utilicen drogas, a pesar de que mi familia es drogadicta. Pero hay un par de razones por las que yo pienso esto. Una es que debido a que hay riesgos asociados con el uso de drogas, la adicción tiene otros factores. También hay riesgos físicos. Hay evidencia de que fumar cannabis es malo para el cerebro en desarrollo. Si usted es adolescente no debe utilizarlo. Y hay evidencia clara sobre esto. Y como las drogas tienen riesgos, yo no quiero que estas estén controladas por bandas armadas, sino por médicos y enfermeras. Una persona que entrevisté en New Jersey, Fred Martin, entendía esto claramente. Una policía de derecha parecía como Clint Eastwood. Este personaje de Clint Eastwood también es derechista. Y él me explicó en un momento que tuvo una epifanía sobre la guerra de las drogas. En los años 70, encubierto, estaba tratando de atrapar a una traficante de drogas en New Jersey. Estaba mirando al traficante, lo estaba monitoreando y vino un niño de 10, 11 años y le dijo, mire señor, puedes ir a esa tienda y comprarme alcohol porque yo soy muy joven, no me permite entrar a comprar alcohol. Y Fred le dijo, no, vete de aquí. Entonces el niño fue a donde el traficante y le compró droga al traficante, porque los traficantes no verifican si la persona puede o no tomar drogas. Nadie en la zona donde yo vivo le venda a los niños Budweiser o Jack Daniels, pero sí hay muchos que venden píldoras y que venden estas cannabis. No les importa si tiene 30 o 70 años, pero le vende la droga, mientras que los negocios legales regulados no venden el alcohol a los niños, mientras que el negocio ilegal no le importa esto. Si queremos proteger los niños, que a mí me interesa protegerlos, hay un incentivo fuerte, porque realmente Pablo Escobar estaba interesado con la seguridad de sus niños, no. Y realmente los negocios regulados sí se interesan en la seguridad de los niños. Y si hablamos sobre adicción, hay que hablarles de forma honesta a la gente sobre adicción. Si decimos, esta droga hace que todo el mundo se vuelva adicto, esto es una mentira. La gente puede ver que esto no es así. Y en el momento en que usted habla de que algo no es la verdad, piensan que el resto de las cosas que deben saber, como el cannabis es malo para su cerebro, mientras usted está desarrollando, no le van a creer en nada. Si usted le ha contado mucha basura que no es verdad, ¿Y tú no sé si pensarías tenga que sentido. siempre este tipo de programas que trae consigo la legalización o la descriminalización y que llevan a terapia son países muy liberales? No obstante, en el libro hay una experiencia muy interesante que es la experiencia de Suiza, que es un país conservador, con el que tienes una relación muy importante porque tu padre es suizo, tu mamá es escocesa, pero tu padre es suizo. Hablemos de ese caso particular de Suiza y ese tratamiento que se le da al drogadicto. Con excepción de Uruguay, con Mojica, yo hablé con Mojica, todos los sitios que han decidido terminar con esta guerra sobre la droga no son todos liberales. Hay una razón. Suiza tenía un problema de drogas muy fuerte. Y Ruth Dreyfus, la primera presidenta mujer de Suiza, las mujeres solamente recibieron el derecho a voto en el 74 en Suiza, y le explicó a la población de Suiza, cuando se habla de legalización
uno se imagina la anarquía, pero lo que tenemos ahora con esta situación de guerra contra las drogas, tenemos anarquía, tenemos gángsters armados que venden químicos desconocidos a usuarios desconocidos, a oscuras y rodeados de violencia, caos y enfermedad. Si se legaliza, la anarquía no va a ser el resultado, se va más bien a terminar la anarquía. Y se legalizó la heroína para los adictos. Si uno oye esto y se atemoriza un poco, la legalización quiere decir diferentes cosas para diferentes drogas. En Gran Bretaña usted puede tener un perro, un mono y un león, pero las reglas son diferentes para cada uno. Yo puedo ir a comprar un perro y creo que para un mono requiere una licencia y para un león, no sé. Verifican si estamos locos porque no lo puede tener en su jardín. Y de la misma forma, legalización quiere decir diferentes cosas para diferentes drogas. Mucha gente piensa que si se legaliza heroína no quiere decir que uno va a comprar la tienda. No, legalización quiere decir si usted es adicto, usted es asignado a una clínica por su médico. Yo fui a estas clínicas, fui a la que estaba en Ginebra. Usted va a la clínica, entra en la mañana, le dan la heroína allí, usted no la puede sacar de la clínica, la utiliza en la clínica, los médicos y enfermeras lo monitorean y luego usted sale y hace su trabajo, porque una cosa importante es que nos dan apoyo, respaldo para que la vida de estas personas cambie. Y el que era anteriormente caótico, usted en la calle, sin dinero, o mujeres que eran prostitutas pararon, y aquellos que robaban para tener droga pararon de hacerlo, y los resultados son claros. ¿Saben cuántas personas han muerto por sobredosis con heroína legal en Suiza? En los 12 años en que se tiene esto legalizado, ninguna persona ha muerto, ni una sola persona ha muerto en Suiza. Algo interesante es que usted puede seguir ese programa siempre y cuando usted quiera, los años que usted quiera. Usted puede quedarse allí toda su vida en ese programa. No hay presión para que se salga del programa, pero todo el mundo escoge reducir la dosis y finalmente para de utilizarla. Por las razones que expliqué. Si usted piensa que hay un enganche químico, la adicción, etcétera, pero si entendemos que la adicción tiene que ver con dolor y no es tener un tipo de vida buena, cuando usted no tiene maltrato en su vida, cuando usted no tiene un estigma, no lo tratan mal, etcétera, tiene un trabajo, tiene vivienda, usted quiere tener mayor presencia en su propia vida y la gente va dejando la droga. La lección de Suiza, que no tiene que ver con liberalismo. Yo no creo que la legalización tenga que ver sobre el liberalismo, y el argumento más persuasivo para la legalización son argumentos bastante conservadores sobre parar a los delincuentes, parar la violencia y proteger a los niños y parar la anarquía violenta que ustedes han vivido y que ocurre en zonas en todo el mundo, incluso en Suiza. Tenían también traficantes violentos, no tenían a Pablo Escobar obviamente, pero sí tenían traficantes violentos. Y miren la línea de suministro a Suiza de esa heroína ilegal. Ya tenemos cultivos en Turquía o en Francia legales de heroína, y toda la cadena de suministro, no hay violencia asociada con esta heroína legal. Tampoco hay violencia asociada con las papas que usted compra en Suiza, porque todos los pasos de la cadena son legales. No es la droga la que cambia, sino el método de regulación. Todas las drogas fabricadas, no fabricadas, cultivadas en Colombia. Usted puede tener todos esos uso de las drogas sin la violencia y sin el terror que pasa por la ruta del suministro. El experimento de Suiza con la heroína lo muestra claramente. Uno como colombiano lee este libro y queda con una cantidad de dudas precisamente por este dolor tan profundo que nosotros hemos vivido por el narcotráfico, no solamente pues por el abuso de las drogas o el uso de las drogas, sino por el narcotráfico. Y uno se empieza a hacer preguntas, digamos, sobre la voluntad política. Obviamente, una clínica como la que dices, en la que estuviste en Suiza, pues ese tipo de clínicas requieren una inversión del sistema de salud bastante alto. Nosotros tenemos en Colombia un sistema de salud en condiciones pues muy precarias. No obstante, el ministro de Salud es una persona que siempre ha estado de parte de la legalización de la droga. Entonces aquí entramos en un punto importante, y es
los recursos de salud pública por un lado y por otra parte voluntad política, que en un país como Colombia tiene una dificultad muy grande. Nosotros hemos elegido presidentes que han sido patrocinados por el narcotráfico y hasta gobernadores que tienen, gobernadores locales también que han sido elegidos con dineros de narcotraficantes. Entonces aquí tenemos dos problemas, salud pública y voluntad política, algo que tú examinas desde el panorama de México. ¿Por qué México? Bueno, voy a decir algo diferente que es importante. Hay retos muy grandes en el sistema de salud en Colombia que ustedes conocen mejor que yo. Un ejemplo, por ejemplo, de Portugal. Portugal no es como Colombia, claramente, pero es uno de los países más pobres de Europa. Y hay un principio de lo que hizo Portugal que puede ser muy útil aquí. En el 2000, Portugal tenía un problema de drogas muy grande en Europa. 1% de la población era adicta a la heroína. Y cada año trataban de utilizar la forma americana de detener a la gente, arrestarla. Y un día se reunieron en la oposición y el presidente dijeron, no podemos seguir, ¿qué vamos a hacer? Y entonces un grupo de científicos se reunió a examinar la mejor evidencia y estuvieron de acuerdo que iban a hacer lo que les dijeran los científicos, y los científicos examinaron el parque de las ratas, la otra evidencia, y regresaron diciendo hay que despenalizar todas las drogas desde cannabis hasta crack. Pero hay un principio que es muy importante para Colombia, crucial, y transfiera los fondos, toma todo el dinero que desperdiciamos en esta fantasía de que podemos evitar que entren las drogas al país o que vamos a castigar a los adictos, a la gente que usa drogas, y este dinero utilícelo más bien para programas de empleos y programas de salud. Y esto fue lo que se hizo. Todavía se paga fumigar. Todavía se paga para fumigar químicos venenosos en algunos agricultores pobres de Colombia por drogas. Hay alguien que piensa que este dinero se podría gastar mejor en el sistema de salud en vez de fumigar. Y una parte importante del presupuesto se podría dedicar a esto. No culpo a Colombia por esto, porque esto se debe a presión del mundo externo. Es una fantasía ridícula de un mundo libre de drogas y que podemos erradicar la producción de drogas y detener a la gente y salir de este problema. Este dinero que podría utilizarse en el sistema de salud. Y esto es otra parte crucial, no de Portugal, sino de Colorado. Cuando usted legaliza, puede poner impuestos, y cuando impuestos, usted tiene dinero. En Colorado, 130 millones de dólares al legalizar la marihuana, y lo están dedicando al sistema escolar. Es mucho dinero, y por esta razón, como se legalizó la marihuana, tenemos más dinero, más impuestos para la marihuana. 50% de personas hace 2 años votaron para que se legalizara. Incluso el gobernador que estaba en contra ahora dice que es una buena idea y ya aumentó este número a 70%. Si buscamos fondos para el sistema de salud pública, no quiero exagerar esto, todavía habrá grandes retos, pero una buena forma de obtener estos fondos a través de impuestos a este comercio y no quemar el dinero en fantasías. Y otra parte que es crucial es que no es algo que yo tenga que decirles. Tenemos un nexo de corrupción entre los políticos y los traficantes. No tiene que ver con Colombia solamente. Siempre se habla de el personaje colombiano como el traficante. Y realmente esto es muy racista. Y lo mismo sucedió también en Chicago. Si usted, o en Suecia, en la posición geográfica de Suecia, lo mismo le sucedería a Suecia en el futuro. No tiene nada que ver ni con los colombianos ni nada así. Puede suceder en cualquier país. Y al inicio de la guerra contra las drogas, en los Estados Unidos, cuando se prohibieron la heroína y la cocaína de forma deliberada, dejaron como un vacío en la ley que decía, usted no puede comprar o vender heroína o cocaína, pero si el médico la receta, se puede recetar. Y lo que sucedió es que muchos médicos simplemente la recetaban y la daban sin necesidad. Y luego Anselin empezó a cerrar esta brecha. Un estado que siguió haciéndolo fue California.
En ese momento, el alcalde de Los Ángeles estuvo en una clínica de heroína y dijo, esto es un buen trabajo para nosotros, no la vamos a dejar cerrar. Se cerró esta clínica y creo que es importante contar esta historia porque el traficante chino estaba muy molesto porque la clínica de heroína había cerrado en Nevada, pero en California podían ir al médico. Entonces esto molestó al traficante chino porque había perdido su negocio. Entonces sobornaron a la policía para que introdujera en California la guerra contra las drogas. La sobornaron a la policía para que fuera ilegal la heroína. Hay un caso sin resolver aún y yo conocí de esto. Y esto indica que al inicio de la guerra sobre las drogas, ¿quién la respaldó? ¿Quiénes fueron las personas que se han beneficiado de esto? Los traficantes solamente. Al final de la guerra contra las drogas, en Uruguay, ¿quién amenazó al gobierno de Mujica? Los carteles en Colorado, cuando querían legalizarla, los líderes de la campaña de Colorado en la radio dijeron tenemos que legalizarla. ¿Y quiénes fueron los que los amanizaron? Ellos no querían sacar esta información en los radios porque el cartel estaba amenazándolos. Estos carteles sabían algo. Ellos no son tontos, sabían que le deben temer a la legalización. Es aquello que esto los lleva a la bancarrota. No hay ya Al Capones. Ninguno de ustedes están con temor del gerente de Budweiser o de Smithfield. Es una persona que no ha matado a nadie. Y esto es lo que le va a suceder al negocio de las drogas cuando pasamos a un negocio legal. Y cuando esto sucede, creo que va a suceder, el mundo realmente tendrá que pedirle disculpas a la gente de esta ciudad porque ustedes pagaron un precio muy alto por un error tremendo. Libro, les cuento que tiene un capítulo dedicado a Pepe Mujica, que Pepe Mujica es un personaje que especialmente en esta ciudad admiramos y queremos muchas personas. Johan, ¿qué te parece si hablamos con las personas, con todo el público asistente, que yo pienso que todo el mundo tiene aquí muchas cosas para preguntarte? Hay un micrófono en el centro, si quieren. I thought you were going to say Mahika is in the audience. I would have cried with happiness. Pensé que Mujica estaba en el público, dice el orador. Yo soy un miembro de la comunidad de Medellín que he trabajado durante 7 años con comunidades marginales, sobre todo con grupos de personas adictas. En estos 7 años, lo que dice el caballero, como hablando de la morfina, la dosis mínima, una dosis regulada, me he podido dar cuenta que el cuerpo humano, basado en tolerancia y capacitancia, puede controlar el efecto de la droga, que sería básicamente el problema a nivel de psicoconductual y social, porque el estigma que lleva el adicto lo lleva a comportamientos que la sociedad misma lo programa. Digamos a ese adicto, yo conozco médicos, unos veterinarios que inseminan lo que quiera con una tecnología de dedo, que están condenados a buscar basura o a sobrevivir de esto debido a que como adicto no sirve para trabajar. El problema del estigma y el problema del control debería ser un problema del Estado, más fijado que en estar dándole baja a los narcotraficantes. Mi pregunta con el caballero es, ¿usted qué piensa de la legalización de la droga como un hecho social y un cambio radical? Creo que estás en lo correcto. Hay un médico en Vancouver, Gabel Mante, que me dijo, si el estigma y el castigo realmente funcionan, yo no tendría ningún paciente. Estos pacientes han sufrido, los han golpeado, los han puesto en la cárcel, los han humillado. Si funcionara el castigo, no habría ni uno aquí. Usted está en lo correcto y también está en lo correcto sobre cómo las drogas no son lo que nosotros pensamos. Para darles un ejemplo humano, paralelo al Parque de las Ratas, lo que sucedió en el caso de la guerra de Vietnam. 20% de los norteamericanos en Vietnam utilizaban cantidades de heroína muy grandes
Y si vemos los reportes de las noticias en esa época, realmente estaban preocupados la autoridad americana por esto. Pensaron, Dios mío, cuando la guerra termine vamos a tener cantidades de adictos a la heroína en las calles de Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Hubo un estudio que hizo seguimiento de los soldados al regresar a Estados Unidos. 95% de ellos dejaron de utilizar heroína. Y esto tiene que ver con lo que usted mencionó. Si pensamos en la idea de que las drogas simplemente nos convierten en esclavos, no tendría sentido esta situación, pero si entendamos que hay diferentes formas de pensar en la adicción, tiene sentido, porque la vida de estas personas era horrible en Vietnam, estaban aterrorizados, no querían estar allí, pensaban que iban a morir en cualquier momento o que iban a tener que matar a otras personas. Cuando salen de esta zona y llegan a una vida buena con su familia, nuevamente en Kansas, ya no quieren utilizar heroína porque quieren tener presencia en sus propias vidas. Y con la gente con la que usted trabaja, la vida va a ser mucho mejor, como la guerra de Vietnam. Y si ellos tienen una buena vida en Kansas, creo que dejarán estos. Muchos de los adictos en Many Medellín, ser un animal en Vietnam o ser un soldado en Kansas sería mucho más grato que ser un reciclador de basura. De hecho, desde la posición de muchas personas sumidas en esta enfermedad, que es una enfermedad de un desbalance físico, se piensa que lo más importante es la red de apoyo, que la familia tome conciencia del valor del individuo y que nuevamente se rescate al ser humano como ser humano, no como lo que en cierta forma Scarface, My Dear Al Pacino and other people in the movies ha mostrado como al narcotraficante un hombre tapado en plata, llevado de su parecer y muy diferente a la realidad de un adicto tirado en la calle que la familia no lo quiere recoger. Las familias deberían importar mucho más que el trabajo de fumigación y de glifosatos y de todo esto. Caballero, mil gracias. Sí, realmente usted se debe sentir orgulloso de su trabajo porque es un trabajo muy importante. Hello, how are you? So, first of all, it's a pleasure to have Es you un placer here. que usted esté aquí. It was great. So, I want to mention 3 points. Quiero One purpose. hablar de 3 puntos con un The first one, objetivo. you can write it down. Puede escribirlo si lo desea. The first one is, if El you primero tell es us si about nos puede the worst contar experience sobre la peor experiencia que haya tenido. been through, because you're talking about drugs, Usted habló de law, drogas, ley, orden, police, política, of course, politicians. So, políticos. the worst experience. La peor experiencia que haya tenido. The second point is Y el segundo, the best experience. la mejor experiencia. And according to that, the third point would be, if you have the power tomorrow, Y si usted tuviera el you have poder the mañana, confidence, the place, the people, tiene la and gente of course, the money, y el dinero to create something deeper, para desarrollar algo un poco más what would you do? profundo, más. You have the power, ¿Qué haría you have usted? the Usted people tiene el and the poder, place. la gente y el So, lugar. what would you do? What ¿Qué would haría you usted? write and say to people ¿Qué le that diría a la gente? you propose? ¿Qué le propondría? What would you do for that? Thank you. I think this is a really good question. Thank you. Una buena pregunta, gracias. La peor experiencia, I'll try to say this quickly. voy a tratar de presentarla rápidamente. I think it's one that will resonate with a lot of Es una experiencia people here. que tal vez les afecte a ustedes y se las cuento. Tenía que ver con una mujer His family I got to know. cuya familia conocí en Juárez. They fled Juarez. Ellos salieron huyendo de Juárez. Marcela Escobedo, enfermera, tenía una tienda en Juárez. Nunca utilizaba drogas, ni su familia no vendía drogas. Nadie en su familia vendía drogas ni estaba metido en las drogas. Una vez llegó una persona de unos 20 años a su tienda. Sergio le dijo, bueno, tengo un bebé, necesito un trabajo, dame un trabajo. Y ella era una persona amable y le dio un trabajo en su tienda. Y un par de meses después ella se dio cuenta de que él estaba teniendo relaciones sexuales con su hija de 14 años. Y se sintió muy mal, fue a la policía y la policía no hizo nada. Ella no entendía por qué. Y entonces ella simplemente lo despidió y luego se dio cuenta que su hija seguía viéndolo. Trató de pararla, pero ella no obedeció y luego se dio cuenta que su hija estaba embarazada de este muchacho y se sintió muy mal. Luego fue a la policía y le dijo, este adulto tuvo relaciones sexuales con ella, ella está embarazada y la policía no hizo nada. Y bueno, su hija se voló y se fue a vivir con este hombre y tuvo su hijo a los 15 años. Luego Mariselda fue a ver su hija
Y esto tiene que ver con la guerra contra las drogas. Fue a ver a su hija y su hija no estaba allí. Y Sergio le dijo, el niño estaba allí y Sergio estaba allí. Entonces Sergio le dijo, no, Ruby se fue con otro hombre y nunca va a volver. Y Marisela dijo, no, y dejó la hija, no, y no me dijo a mí, no, esto no es así, no, imposible. Él dijo, no, sí, así sucedió. Entonces ella no le escuchó y esperó meses y meses y no escuchaba nada de su hija. Empezó a repartir boletines con una foto de su hija y un día un muchachito la llamó y le dijo, yo sé que le sucedió a su hija y yo le voy a contar, pero se me lleva a una zona remota. Y él le dijo, Sergio mató a tu hija y me hizo ayudarle a botar el cuerpo. Y ella fue al sitio donde habían botado el cuerpo y lo encontró. Y luego fue a la policía y la policía lo detuvo a Sergio y Sergio fue a la audiencia y luego él empezó a llorar cuando estaba en la audiencia y pidió excusas por lo que había hecho. Y 2 semanas después fue liberado y desapareció y allí se dieron cuenta de que era un miembro de los Zetas. Se dio cuenta Mariselda, el cartel de drogas de los Zetas. Y básicamente ellos han tomado el Estado, la policía trabajaba para ellos, como sucedió mucho tiempo aquí, con diferentes grupos de traficantes de drogas. Y debido a esto, debido a que controlaban el comercio de las drogas, que era la economía de Juárez, 70%, estaban por encima de la ley. Y Marisela rechazaba esto y lanzó una campaña para que lo detuvieran y se convirtió en una detective y había muchas mujeres que también tenían sus hijas que se habían desaparecido en Juárez y se reunió con otras madres cuyas hijas se habían desaparecido y lanzó esta campaña, esta búsqueda de este hombre. Estuvieron 2 años buscándolo. Se convirtió en una detective impresionante y marchaba por el desierto buscando a este hombre. Después de 2 años lo encontró a él y fue a la policía. Y la policía lo volvió a soltar y se desapareció. Entonces fue hasta la mansión del gobernador en Chihuahua y le dijo, no me voy de esta zona hasta que usted no lo vuelva a detener. Y muchas madres de niñas que han desaparecido le ayudaron y se convirtió en un símbolo de la corrupción de la policía en México por parte del cartel y le pidió a todas las madres que se unieran a ella en esta marcha. Y un hombre vino frente a las cámaras de televisión y le disparó en la cara frente a todo el mundo. Y para mí fue un símbolo de valor, es el tipo de valor que muchas personas aquí han tenido. Y tan crueldad porque a ella le habían ganado. Y se puede encontrar que una de sus amigas, Berta Alcia García, me dijo en Juárez, yo le dije, ¿no estabas aterrorizada? Porque ella estuvo con Marisela cuando estaban buscando al asesino y entraban en ciertas áreas controladas por Z y le pregunté si no estaba aterrorizada y Berta me dijo, pues sí, estábamos aterrorizadas, pero a veces el amor para nuestros hijos, por nuestros hijos es más fuerte que nuestro temor, que nuestro miedo. Y esto fue una parte que yo encontré muy difícil. Vamos a tener que cortar. Bueno, fue una respuesta No, muy no es larga, porque esté lamento. muy larga, sino porque estamos dependiendo del tiempo de televisión. Entonces debemos cortar, pero en el libro está el resto de esta historia que es tan poderosa. Es una de las tantas historias que enlazan este ensayo que escribió Johann Hari, periodista británico, columnista de Independent, The Guardian y de otras publicaciones como Le Monde y The New York Times, y que estuvo hoy con nosotros en el Hay Festival para hablar de la legalización de la droga. Muchísimas gracias, Johann.